Así es, no la obtuvimos, pero en buena hora nos acompaña ya el doctor Juan Falconi Puy, quien entre de sus actividades públicas fue presidente del directorio de Astra. Gracias, doctor Falconi, por estar con nosotros. Y la primera pregunta que luego de ver este reportaje es, en el caso que se pudiera comprobar esta glosa, es decir, que esta empresa le debiera plata al fisco, ¿cuál sería el efecto de esta transferencia? ¿Cuál sería el efecto jurídico de estas transferencias? Bueno, de la transferencia propiamente hay que hablar algo, ¿verdad? Porque definitivamente hay que mirarlo con más calma. Yo creo que de pronto han sorprendido a algunos funcionarios, a algunas autoridades, porque hay vinculación, evidentemente. Cuando el ingeniero Miguel Peña era socio, la vinculación es por socio, no porque él pagó las acciones de Producargo, dejó de ser socio, al contrario. Eso ratifica que hubo vinculación, si la vinculación era por socio, ¿verdad? Punto de partida. Ahora bien, el tema de Astra es bastante complejo y tiene historia anterior. Yo quisiera remontarme por lo que ha dicho Castro acá en este programa la semana pasada, a los años 70 más o menos, cuando estuvo quebrado, lo entregaron en un manejo similar al de Filambanco, es la misma tecnología, el mismo know-how. Pues estuvo quebrado en manos de los Isaías. Astra, claro. Lo entregaron a la CFN, la Corporación Financiera Nacional, y lo asumió quebrado, como asumió quebradas otras compañías, Ecuatoriana de Aviación, entre otras compañías. Cuando estuvo bien sí se lo quisieron robar, porque Isaías no ha sido dueño, y a él no le han incautado el ingenio, lo han incautado, pero el verdadero dueño seguía siendo la CFN, porque él se apropió del ingenio en el principio de los años 90 y existe un informe. Yo sí enseño completos los papeles, no los enseño así, que los bandereo y no se ven. Hay un informe de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción de febrero del 2003, presidida ese entonces nada menos que por el doctor Ramiro Larrea Santos, que da cuenta cómo se alzaron con el ingenio, porque a la Cámara que corresponda, cómo se alzaron con el ingenio violando la cosa juzgada. Y era yo ministro de Industrias y le habíamos ganado el juicio a Isaías. Y después de ese juicio, que aquí vino este travestista de Carlos Castro a tratar de distorsionar la realidad, y ya lo vamos a terminar de aclarar. Y tengo el video, ¿qué tal si la producción se lo Pero tiene listo? Un ratito lo ponemos para aclarar, para volver, porque para no perder el hilo. Y entonces dijo que se lo habían quitado a Isaías. El juicio, y que lo quería, y que la pelea conmigo empieza por el juicio, no porque amigos míos ni nadie lo querían comprar. Se alzaron con el ingenio con un segundo juicio violando la cosa juzgada, que es una especie de institución jurídica sagrada que viene desde la época de los romanos, res judicata. Eso lo sabe un estudiante de primer año de Derecho. Si ya se dictó una sentencia final, en última instancia, en definitiva instancia, no puede haber otra, porque entonces nunca terminan los juicios. Pues alteraron esa institución en un segundo juicio amañado con abogados, eran jueces los abogados que son ahora abogados de él, entre esos Santiago Andrade, arreglaron en un segundo juicio y con eso dizque se convirtió en el mayor acreedor del ingenio para después en una ilegal rueda de bolsa, de la bolsa de Quito, en $100.000, en $100.000, está en este informe de la Comisión de Control Cívico, comprar las acciones. Es decir, esa es en dos palabras la historia de Astra. O sea, por eso me llama la atención tremendamente que este travestista de Carlos, y digo travestista porque cambia en lo jurídico, de un lado a otro se cambia de ropa, cambia de sombrero, él viene a repetir aquí lo que Isaías le paga que diga, ¿no es cierto?, y entonces cambia de posiciones en lo jurídico, en lo disque periodístico, en lo ético, en lo moral, en lo intelectual, ya vamos a ver, ¿no es cierto? Nos toca entonces revisar las declaraciones de Castro para poder avanzar al otro tema. Si quiere, revisemos para ver este tema en concreto. Repasemos el video de y Javier para Castro. Que quede claro lo travestis que es cuando actúa dependiendo quién le paga. La planilla de la crisis financiera, el Estado, se la pasó al ahorrista en vez de que la sufra el deudor. ¿Ya? ¿Quién inventó ese sistema? Pedro Delgado, gerente de riesgo de la Corporación Financiera Nacional.
Ya, no sé si nos dio. ¿Ya? ¿Y quién más? ¿Y quién firmó esta cuestión? Juan Falconi Puig, en esa época superministro de Economía y Finanzas, o de la Producción. El decreto está firmado por Yamil Maguad y por Juan Falconi Puig. Y el proyecto del decreto, que es lo que tengo aquí, está firmado y redactado por Pedro Delgado desde la CFN. Esta gente está en la CFN desde la crisis bancaria, ¿ya? Y ellos deben saber a quién le beneficia el día de hoy Esos papelitos. esos papelitos. ¿A quién le tiene que cobrar la CFN esos papeles? A alguna institución financiera, Claro, a la que están encubriendo. Y le están vendiendo baratos los bienes de los señores Isaías para revivir esos papeles y cobrarlos, para no cobrárselos al verdadero deudor. Hoy se repite la historia. Los mismos protagonistas, los hermanos Isaías, el Estado, la Corporación Financiera Nacional. Y Falconi, pues. Y Falconi. ¿Quién era el presidente del Ingenio? El doctor Juan Falconi. ¿De dónde viene el odio de Falconi hacia los señores Isaías? Porque los Isaías compraron el Ingenio y no lo compraron Falconi y sus amigos. A ver, entonces ahí hay tres asuntos. Claro. ¿no? Definitivamente la historia se repite con los mismos protagonistas, sin duda. Claro, Ahora, claro que sí. Javier Castro asegura que Pedro Delgado y usted inventaron el tema de la venta de los papelitos. Los papelitos. Y en segundo lugar, asegura él que usted debe conocer quién es el ganador oculto, ¿no?, de esta Claro, venta. ya vamos a eso. Entonces, los papelitos de este travestista, que anda desfilando por los medios, yo no sé, y a decir, repito, lo que le paga a Isaías para que diga, ¿verdad? El decreto 1492 es de noviembre del 99. Yo tenía poquísimos días de nombrado superministro de la Producción. Y aquí está el decreto en cual Cámara sale completo. Y si Castro no sabe que en el quien firma un decreto, el responsable es obviamente el presidente de la República, ¿verdad? Si eso Castro no lo sabe, es un ignorante jurídico. Y si es que lo sabe, nuevamente es un travestista de la juridicidad, dependiendo quién le paga. Aquí está el decreto, los considerandos del decreto eran hacer más flexible. Yo tenía, repito, poquísimos días de nombrado y me tocó firmarlo. Y cuando el ministro de Estado lo firma es en señal de notificación. Era la idea hacer más flexible la devolución de depósitos. Porque Él asegura que esa idea es de Pedro Delgado. No, Pedro Delgado era un alto funcionario de la CFN, le tocó hacer su parte, pero su parte en los informes, en la parte operativa. Lo que ocurre con ese decreto en dos palabras es que los banqueros, sobre todo los banqueros corruptos, tenían la plata congelada de los depositantes y al mismo tiempo los querían demandar para que esos depositantes, que eran al mismo tiempo deudores, les paguen. Este decreto quería evitar esa corruptela. Mire lo que dice al final el decreto, lo firma Maguad como presidente de la República, no lo firma Juan Falconi, como este travestista viene a decir aquí, lo firma el ministro de Economía y lo firma después el último, el ministro de la Producción. Pero ¿qué se dice al final? Se encarga al superintendente de bancos de esa época, que no era yo obviamente, para que emita las resoluciones en las normas complementarias para la aplicación del decreto. El decreto nació de la superintendencia de bancos y eso lo sabe o lo debe saber Castro. No obstante lo que le ordenen decir los disparates. Aquí sacó un papel. No, hay que enseñarlo así para que en la Cámara se vea la fecha, las firmas y el texto del Una de papel. las cosas que sobre este tema también se asegura, doctor Falconi, es que usted ha sido el mentor de Pedro Delgado. ¿Yo qué mentor de Pedro que de alguna Delgado? manera usted ha trabajado en conjunto en algunos ¿Qué mentor aspectos. en la función pública? Nos toca a veces trabajar en conjunto, ¿no? ¿Qué mentor? A Pedro Delgado no lo he visto yo hace años de años. Y si se ofrece públicamente, lo ofrezco aquí. Le puedo explicar a toda la corruptela y el informe de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que yo lo envié cuando estaba Valencia en la CFN, dándole una explicación y ofreciendo explicarles en público en qué consistió, cómo se alzaron ilegalmente violando la cosa juzgada los Isaías con el Ingenio. Si usted cree que hay actos corruptos, de acuerdo a ese informe de la comisión, ¿también no le parece que en esta administración, es decir, la que está liderando Pedro Delgado en el grupo, en las empresas del grupo Isaías, también no existen, según su opinión, actos que generan sospecha y que están un poco distantes de la ley? Bueno, yo tendría que examinar los actos en concreto, le estoy hablando hasta lo que Yo me sé. refiero a Q2. Claro, y yo encantado aquí, públicamente,
públicamente ofrezco informarle a Pedro Delgado en detalle toda la historia de Astra. Y si hay algún valor, sea cual fuere, alto, bajo, mediano o lo que fuere, que hay que acreditarle, no es a Isaías. Él no era el real dueño de Astra. Se alzaron con Astra a principios de los años 90. Y esto lo sabe o lo debería saber el travestista de Castro, ¿verdad? Travesti jurídico, dependiendo quién le pague. Ahora hablábamos del socio oculto. Sí. Hay vinculación. Hay vinculación. Y esto también puedo colaborarle a la CFN con todo gusto a explicarle. Miguel Peña era socio. Esa es la vinculación. Si él era socio, él estaba impedido de intervenir en la subasta. Y no hay, aprovechando ahí un paréntesis, aquí nada que el Estado legitime. Y podemos tocar el tema de las glosas y de las obligaciones para los trabajadores. Este es el instructivo para las incautaciones, el dictado por la AGD. Porque los bienes que se han entregado son incautados, ¿verdad? Pero no es que el Estado es solidario ni el Estado hace nada. ¿Qué dice aquí? Pero el Estado está permitiendo la subasta y entonces si claro, existe la vinculación... pueden haber sido engañados, pueden haber errores. Lógico, pues. ¿Qué dice aquí? Pero han sido engañados en algunas cosas, ¿no? Pues posiblemente. Por eso muy yo me ofrezco a explicarles. ¿no? Debería haber inocentes, obviamente. Hay inocentes y hay interesados inocentes en el camino. Eso lo sabemos perfectamente, ¿verdad? ¿Qué dice el instructivo y qué le impedía participar a Peña? No tener ni haber tenido vinculación con los intereses económicos de los ex accionistas y ex administradores de las instituciones financieras. El reglamento, está aquí, y está el reglamento con el texto a la Cámara subrayado. ¿Y hay quién responde, por ejemplo, por la violación de ese reglamento? ¿Quién es la persona jurídicamente responsable? Las personas que han aplicado el reglamento. Las autoridades estatales en este caso. Exactamente quienes les toca. Y entonces venir a decir que el Estado legitimó, andan hace años esta mafia Isaías, y ahora se encuentra un abogado que diga que legitimó. El Estado no puede legitimar nada que sea ilegítimo desde su origen. Y no hay nada que se pueda evadir como obligaciones con el fisco, el SRI o con los trabajadores, de ninguna manera. Pero yo creo que he dicho lo principal y por qué he llamado a este Castro travestista jurídico, ¿verdad? Esto es básico. La revista Vistazo. No hace falta discutir los nombres del trío favorecido. La ilegalidad ha tenido efecto de cascada. Dice Castro en la revista Vistazo. Carlos Castro, travestista. Se cambia el nombre, cambia de sombrero, cambia de ropa, cambia de actitudes jurídicas dependiendo quién le paga. El travestista que dice, como siempre en Ecuador el problema no está en las leyes sino en las personas. Sí. Cuando se expidió el nuevo código, la planadora en febrero del 99 copaba en el Congreso y en el Consejo de la Judicatura ya el nombre como ministra fiscal de la persona que, ministra fiscal se refiere a Mariana Riepes. Se nos acaba el tiempo. Claro, ya en esto termino. Que pasó por la presidencia de la Corte Suprema, engalanó su pecho con el masivo sobreseimiento de una gran quiebra bancaria donde castigó solamente a un individuo. Esa gran quiebra bancaria se refiere a Isaías. Gracias, doctor. Ese es el travesti. Vamos a invitarlo la próxima semana para seguir tratando con el doctor Juan Falcón Puig, que sí. Dicho Castro acá en este programa la semana pasada, a los años 70 más o menos, cuando estuvo quebrado, lo entregaron en un manejo similar al de Filambanco, es la misma tecnología, el mismo know-how. Pues estuvo quebrado en manos de los Isaías. Astra, claro, lo entregaron a la CFN, la Corporación Financiera Nacional, y lo asumió quebrado. Como asumió quebrado la respuesta. Así es, no la obtuvimos, pero en buena hora nos acompaña ya el doctor Juan Falcón Puig, quien, entre de sus actividades públicas, fue presidente del directorio de Astra. Gracias, doctor Falcón, por estar con nosotros. Y la primera pregunta que luego de ver este reportaje es, en el caso que se pudiera comprobar esta glosa, es decir, que esta empresa le debiera plata al fisco, ¿cuál sería el efecto de esta transferencia? ¿Cuál sería otras compañías, Ecuatoriana de Aviación, entre otras compañías? Cuando estuvo bien sí se lo quisieron robar, porque Isaías no ha sido dueño y a él no le han incautado el ingenio, lo han incautado, pero el verdadero dueño seguía siendo la CFN, porque él se apropió del ingenio en el principio de los años 90 y... ¿El efecto jurídico de estas transferencias? Bueno, de la transferencia propiamente hay que hablar algo, ¿verdad? Porque definitivamente
hay que mirarlo con más calma. Yo creo que de pronto han sorprendido a algunos funcionarios, a algunas autoridades, porque hay vinculación, evidentemente. Cuando el ingeniero Miguel Peña era socio, la vinculación es por socio, no porque él pagó las acciones de Producargo, dejó de ser socio, al contrario, eso ratifica que hubo vinculación, si la vinculación era por socio, ¿verdad? Punto de partida. Ahora bien, el tema de Astra es bastante complejo y tiene historia anterior. Yo quisiera remontarme por lo que ha dicho